Bien, como ven entonces en la pantalla, este es el formato en el cual se debe presentar el registro auxiliar de bancarización. Como ven, es similar al libro de compra que hemos visto ayer, pero con algunas particularidades que lo vamos a explicar, ¿no? La primera columna del registro auxiliar de bancarización que deben mandar al servicio de impuestos tiene que ver con la modalidad de pago o en algún caso de asumir en este caso la forma en cuanto se refiere a la transacción. ¿Se acuerdan que ayer habíamos hablado de cuando era una transacción de compra y venta? Era cuando había dinero efectivo, pagado en efectivo, o que represente efectivo en el futuro, es decir, una cuenta por cobrar o por pagar, y no así las permutas, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera, en esta primera columna de la modalidad de transacción, se coloca el número 1 o el número 2 si es al crédito, el número 1 o 2, 1 si es al contado y 2 si es al crédito. Entonces acá tenemos que definir si se está o no, con esto definimos que es una transacción de compra y venta propiamente dicho. La segunda columna que tiene que ver con la fecha del documento, es decir, la fecha en que se está realizando la transacción, independientemente que la fecha sea al crédito, la fecha en cuando se está realizando la transacción económico-financiera. Puede ser que el mismo día se esté pagando, entonces ahí no hay mucha explicación si quieren, pero cuando estamos comprando al crédito, el momento en el que se está asumiendo en la compra o en algún caso la venta al crédito, ese momento entonces es la fecha de transacción, ese momento es cuando nace el hecho imponible, ese momento es cuando debes facturar o debes exigir la factura en el caso de la compra, ¿no? Entonces acá se pone la fecha, ¿no? De básicamente la fecha de realización de la transacción. La columna número 3 que tiene que ver con el tipo de transacción, ¿no? Se coloca 1 cuando es compra con factura, se coloca 2 cuando estás haciendo retenciones y se coloca 3 cuando estás cumpliendo o estás comprando un inmueble, una casa, un terreno. Aquí ya viene la primera diferencia grande, si quieren, que tiene que ver con el libro de compras. En el caso del libro de compras, solamente registramos las compras con factura, ¿no es cierto? Es decir, el libro de compras y ventas IVA refleja todas las compras con factura. Pero para la bancarización, para el registro auxiliar de bancarización, se debe registrar también aquellas transacciones que sobrepasen los 50.000 bolivianos y que de alguna manera, independientemente que tengan o no factura, se esté pagando, por ejemplo, 60.000 bolivianos a un servicio de auditoría, vamos a suponer que es un servicio no facturado en algún caso, y que le voy a realizar retenciones por esa factura que me están haciendo, ¿no? De algún, perdón, por ese servicio que me están haciendo, pero que no está facturado y que por contrato seguramente le voy a retener o inclusive voy a aplicar el GLAS-SINAF o asumir impuestos, ¿no? Y el numeral 3 cuando estemos comprando bienes inmuebles, terrenos. Seguramente no todas las veces voy a comprar acá con bienes inmuebles, así que el 3 va a ser un poquito esporádico que lo utilice. El 2 y el 1 sí se pueden utilizar, ¿no es cierto? Quizás es más corriente utilizar el 1 porque todo lo vamos a tratar de comprar con factura, y el 2 en casos excepcionales. ¿Por qué te digo casos excepcionales? Imagínate que estamos contratando un servicio de consultoría, póngale por 60, póngale por 4 meses y cada mes vamos a pagar, pónganle a 50.000 bolivianos, ¿no? Entonces directamente yo tendría que pagar 200.000 bolivianos. Pero le voy a pagar en 4 cuotas, cada cuota de cada mes de 50.000 bolivianos, pónganle. Entonces, primero que tengo que bancarizar. Segundo, no me está dando factura y en el contrato dirá, si no me presenta su factura, se procede a la retención del IUE y el IT, ¿no es cierto? IUE 12,5%, IT o impuesto a la transacción del 3%. Pero el servicio de impuestos también dice que tú podrías retener hasta 2 veces, dice, los impuestos, ¿no? Y en un tercer pago tú ya tendrías que exigir
que la persona, la empresa a la que es contratado te entregue factura, porque ellos ya deberían estar registrados en el registro propiamente del servicio de impuestos y facturar como cualquier empresa. Entonces, especialmente cuando tienes este tracto, así se llama, ¿no? Tracto sucesivo o contrato constante con tus trabajadores, tú tienes que exigir, dice, el pago tienes que exigir que ellos te proporcionen una factura. ¿Qué quiere decir? El primer mes puedes retener, el segundo mes puedes retener, pero ya para el tercer mes consecutivo tendrías que exigir que ellos ya te den factura, si no es un incumplimiento a deberes formales, ¿no? Pero si este mes nomás vamos a contratar un servicio X y que no nos va a facturar, sí puedo retener. En ese caso voy a utilizar el numeral 2, asumiendo que esta transacción que la estoy bancarizando y que estoy presentando de información al Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Es sin factura, pero porque el pago es mayor a 50.000 bolivianos, debo bancarizar. Estoy presentando entonces en este registro de bancarización un servicio que no tiene factura, pero que estoy reteniendo impuestos, ¿no? Entonces, estos tres numerales en esta tercera columna, el primero para que exista compra con factura, eso es lo más que vas a utilizar. El número 2, cuando existan retenciones o asumas inclusive vos impuestos y hagas figurar como que estás reteniendo. Y el numeral 3 para compra de inmuebles. Luego, la columna cuarta, que tiene que ver ya con el NIF del proveedor o en algún caso algún carnet de identidad. Como ves acá, estamos comprando a ABC Import con un número de NIF. Y al señor Fernando Rustiz, ¿no? Con su carnet de identidad le estoy comprando, ¿no? Lo estoy reteniendo en este caso, pero estoy comprando el servicio, no tiene NIF, entonces anoto su número de carnet. Y en el caso de bien inmueble, no tendrá NIF, no tendrá carnet, pero tendrá un número de inmueble, ¿no? Entonces ese número de inmueble podrás poner aquí. Nunca se debe dejar en blanco las casillas porque el sistema te rechaza, porque después hay que mandar esto en un archivo TXT al servicio de impuestos. Entonces, si por alguna razón no puedes, no tiene NIF, no tiene carnet de identidad, no tiene bien inmueble, que es algo raro, ¿no? Que es algo raro que no pase, pero puedes poner cero. En algún caso, no sé, alguien ha comprado, digamos, un servicio, se ha retenido, pero no tenemos el carnet de identidad, no tenemos el NIF. Entonces, en el mejor de los casos pondrás el número cero, pero nunca tendrás que dejarlo en blanco porque si no, el sistema va a estar mal enviado, ¿no? La columna siguiente que tiene que ver con el nombre o la razón social, eso es ya de manejo cotidiano. El número de factura, en el caso ¿no? En el caso de esta factura. Y en el caso de la retención, un documento. En este caso podrá ser, por ejemplo, un recibo, podrá ser un número de comprobante de arqueo, perdón, de comprobante contable, y en el caso de inmueble también de alguna manera el número de transacción en algún caso que se esté realizando por este bien inmueble, ¿no? La siguiente columna, el número de contrato. Aquí es importante que vos como control interno tengas contratos. Enseguida vamos a ver un ejercicio mucho más complejito y ahí lo voy a explicar con más detalle. Acá entonces ya parte de la contabilidad del control contable, de que todas las operaciones que hagas sea respaldada por un contrato. Ayer les decía, nosotros somos un poco reacios a hacer contratos. Mira, el documento ya de bancarización te está obligando a que tú necesariamente tengas que bancarizar. Así tú seas una persona natural que tiene NIF, ¿no? En caso, por ejemplo, de ti que eres un consultor, has sacado tu NIF, igual tienes que bancarizar si te pagan por encima de 50.000 bolivianos. Entonces tú también como persona tienes que tener, inclusive por currículum, inclusive tendrás que tener ya fotocopia de contratos, etcétera, y ese contrato de alguna manera tiene que tener un número. Ahora, desde el punto de vista contable, entonces tú tienes que archivar estos contratos en una carpeta especial con un número correlativo de contratos, ¿no? De esa manera, entonces, esta casilla del número de contrato es bien importante porque ese contrato de alguna manera da una cierta certidumbre a lo que es el manejo de esta operación. La siguiente, la siguiente columna tiene que ver con el importe de la factura. Aquí seguramente es el cuánto vas a pagar, ¿no? En algún caso,
por el servicio facturado, tendrá que coincidir este monto con la factura impresa, ahí ya tendrás que respaldar vos esto también con mínimamente una fotocopia de contrato, ¿no? Te digo respaldar porque a veces, mira, imagínate que tengas 20 operaciones de compra al mes, al año, imagínate cuánto vas a tener que enviar, ¿no es cierto? La mente es tan frágil que de alguna manera tienes que hacer vos que esto esté respaldado también con el monto y la factura en fotocopia mínimamente dicha. El número de autorización de la factura, en este caso que tiene que ver con aquello que es la autorización que te da el Servicio de Impuestos Nacionales, y el número 4 en caso de retenciones, esto es fijo, el número 4 en el caso de retenciones, porque hemos visto que las retenciones no tienen primero factura, por eso estamos poniendo, como ves donde está el cursor, el número de carnet, y como no tiene factura, no tiene número de autorización, y ahí tienes que poner el numeral 4, ¿para qué? Para que de alguna manera se sobreentienda que esto es retenciones y no tiene factura. Y en el caso de la compra de bienes inmuebles, en algún caso también podrás poner, por ejemplo, el número de bien inmueble determinado por la alcaldía municipal, por ejemplo. La siguiente columna que tiene que ver con el número de cuenta del documento de pago. Aquí es bien importante entonces la cuenta de donde nosotros vamos a pagar, de dónde vamos a girar el cheque, ¿no? Entonces, vamos a suponer que tenemos una cuenta del Banco Mercantil y la cuenta del Banco Mercantil en mi empresa es la cuenta pagadora. Entonces, de esa manera registro aquí la cuenta de la empresa, de dónde está saliendo el cheque para que este pago de 50, 80, 180 mil se bancarice y este cheque sea el sustento, ¿no?, de la bancarización. Entonces, este es el número de cuenta propia, de dónde está saliendo la plata, el cheque, etcétera. Luego, el monto del documento de pago, en este caso, mira, como ves acá, el contrato es por 50 mil, pero estoy pagando un anticipo de 30. El contrato es de 80, estoy pagando un importe de 70, me faltará 10 seguramente. Y un contrato de 180, ya estoy pagando los 180 en el caso de la compra del bien inmueble, ¿no? Luego viene el monto acumulado, en este caso sabemos que tenemos que llegar a 50 mil, ya habré pagado 20 mil, ¿no? Ahora estoy pagando 30 mil, por lo tanto ya he pagado 50 mil. El acumulado que enseguida les vamos a mostrar en un ejercicio con más detalle. En este caso 70 mil deberíamos pagar, ¿no? Y en el otro caso los 180 mil. Luego el NID de la entidad financiera, en este caso el NID de nuestro banco, que es básicamente el NID del banco mercantil en este caso, ¿no? La siguiente columna, el número de documentos de pago o transacción, ¿no? En este caso el número de cheque, aquí estamos poniendo el número de cheque, como ves es correlativo, podrá ser en algún caso el número de recibo de la ventanilla, de si está haciendo un depósito, la ventanilla del banco, o podrá ser también en algún caso el número correlativo de transacción si lo estás haciendo por vía internet. Entonces estas cosas hay que tenerlas bien pendientes. ¿Para qué? Para que nosotros podamos de alguna manera sustentar este documento que se va a mandar denominado bancarización. Este es el documento que se envía al servicio de impuestos, pero los documentos, la impresión de esto y los documentos respaldo de esto, o bien los tienes que tener en los comprobantes contables bien identificados, o bien también, aparte del respaldo del comprobante contable, tendrás que respaldar también este libro con todos aquellos documentos en fotocopia mínimamente de lo que está respaldando este documento. Porque cuando viene el servicio de impuestos te pide este documento, no te pide comprobantes contables, ¿no? Te pide este documento y a veces entre buscar, no encuentra la contabilidad, etcétera, y el servicio de impuestos no tiene paciencia, no le das, inmediatamente dice que tú no le has colaborado y asume de que todo lo que estás haciendo tiene mínimamente un concepto de incumplimiento de deberes formales. Entonces, si bien no hay una norma que diga que respaldes este libro con fotocopias, etcétera, vos desde tu punto de vista de control interno, así como estás respaldando tu libro de compras y ventas, también tienes que respaldar este documento de bancarización. La penúltima columna que tiene que ver con el tipo de pago que estás haciendo. Se coloca el número 1 cuando exista un cheque. Por lo general, la mayor parte de las empresas pagan con cheque o pagaban por lo menos con cheque y se ponía o se pone el número 1. Ahora, por la pandemia, por de alguna manera un cierto tipo de
facilitaciones que te han dado el sistema bancario, los bancos, se utilizan mucho las órdenes de transferencia y las órdenes de transferencia electrónica de fondos, como también la transferencia de fondos. Entonces, si haces, por ejemplo, ese pago con una orden de transferencia, el número 2 se colocará en esta columna. Si haces el pago de alguna compra con una orden de transferencia electrónica vía internet, la banca móvil, por ejemplo, el número 3. Si haces una transferencia de fondos automática, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de pago de pensiones, etcétera, el número 4. Si pagas con tarjeta de débito o crédito, el 5 y el 6 respectivamente. El 7 si pagas con una tarjeta prepagada. Es un poco raro en el país, ¿no? Pero hay algunas tarjetas prepagadas, caso, por ejemplo, de estas tiendas de electrodomésticos, por ejemplo, ¿no? Como Casa Ideas, por ejemplo, ¿no? Está de moda que cuando alguien se está casando, ya tú ya no llevas tu sillón, tu refrigerador a la fiesta, ¿no? Sino llevas una tarjeta de Casa Ideas donde los novios con esa tarjeta podrán ir a comprar aquello que lo deseen, ¿no? Es una ya tradición también que se está dando en ciertos niveles sociales, diremos así, y esas son tarjetas prepagadas, ¿no? Una tarjeta prepagada también es la tradicional que nos compramos del Tigo, Entel, etcétera. Obviamente no pasará a los 50,000, pero de alguna manera este número 7 tiene que ver para este tipo de tarjetas prepagadas. El 8, el depósito en cuenta, es ir a la ventanilla básicamente. El 9, las cartas de crédito, y 10 otros que de alguna manera también tiene que ver con pagos que hacen en efectivo inclusive el Estado, principalmente las alcaldías en el área rural, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo cómo sea tu operación, vas a tener que registrar en esta penúltima columna del 1 al 10, identificando cuál es la forma o el tipo de pago que has hecho la bancarización. Y finalmente la fecha de pago, ¿no? Que como te decía, puede ser similar o puede ser distinta a la fecha en la que se ha emitido la factura propiamente dicha, ¿no? Entonces, de alguna manera, la fecha de pago puede ser distinta a la emisión de factura, ¿no? Entonces, de alguna manera, este archivo, este formato de archivo que enseguida lo vamos a ver, tiene que ser mandado en modo texto bajo este nombre, como ves acá, ¿no es cierto? Compras auxiliar, ¿sí? Tal cual está, compras guión bajo, auxiliar guión bajo, periodo, ¿no? En este caso tienes que ponerle mes y año, ¿no? Caso como ves aquí en el ejemplo, compras auxiliar, ¿no? En el caso del periodo, junio del 2015, ¿no? Y el número de NIT, en este caso el número de NIT 289 tanto. Entonces, de esta manera tienes que enviar, seguramente aquí, ¿no? Vas a mandar, guardamos acá seguramente, antes de que termines obviamente, guardar como, vamos a poner aquí, le vamos a poner, ¿no? Y escoges seguramente aquí el denominado archivo TXT, ¿no? A ver, déjenme ver, ahorita lo vamos a encontrar, aquí está, ¿no? Texto con formato delimitado por espacios, ahí tienes que poner. Hay otro que dice texto Macintosh, texto MS2, no, este, ¿no? El texto con formato delimitado por espacios. Tú mandas así el archivo, ya no va a ser una hoja de cálculo propiamente dicha, sino va a ser un archivo de texto propiamente dicho, pero con la particularidad de que tienes que poner este nombre. Siempre compras guión bajo auxiliar guión bajo el mes, por eso tienes que mandar 12 archivos a partir del día lunes de mañana tienes que empezar a mandar enero, febrero, marzo, abril hasta diciembre 2020 guión, ¿no? Guión bajo y tu número de NIE. Tienes que mandar 12 archivos si es que tienes en los 12 meses eh, registro de bancarización. Si por ejemplo no tienes, vamos a suponer es una empresa chiquita y solamente tienes, digamos, en enero, febrero el pago más de 50,000 y los otros no pasan más de 50,000, ¿no? Entonces solamente mandarás enero, febrero, ¿no? Y los demás meses de alguna manera tienes que enviar, pero en cero. No es que no tienes que enviar, ¿no es cierto? Sino en cero, es decir, todas estas columnas estarán básicamente de alguna manera, no vamos a decir vacías,
pero todas enviadas con el dígito 0, porque te vuelvo a repetir, no acepta si no tiene este dígito. Entonces, de alguna manera, 0, 0, obviamente una sola casilla en el mejor de los casos mandarás. Entonces, este es el formato base del registro de bancarización. Pasemos ahora a un ejercicio un poquito más para que entendamos con más detalle. Si mientras cargue hay alguna pregunta. Bien, como ves entonces, estás viendo ahora el registro de bancarización, ¿no? En este caso dice de las compras de auxiliar, luego te voy a mostrar de las ventas. En este caso entonces empezamos con el mismo formato, dice que aquí vamos a utilizar el número 1 cuando sea, ¿no? Pagado en efectivo, y el 2 cuando sea, dice, pagado al crédito. Como ves aquí, la mayor parte de nuestro ejercicio está pagado en efectivo, ¿no? Es decir, estamos pagando con cheque, con etcétera, ¿no? Fecha del documento, el primer registro dice el 4 de febrero de 2020, tipo, ¿no? En este caso hemos dicho 1 era con factura, 2 es con retenciones y 3 es con compra de inmuebles. Como ves, aquí ya tengo un registro de compra de un inmueble, enseguida vamos a explicar eso, ¿no? Perdón, con retenciones, y el número 3 ya la compra de un inmueble, ¿no? Entonces los tres en este periodo, si bien te estoy mostrando aquí un libro anual, ¿no? En este caso, entonces, de alguna manera te estoy mostrando que hemos pagado en efectivo, ¿no? Con factura hemos comprado, por ejemplo, en el primer caso hemos comprado con factura a Decosur Decoraciones, que tiene el NID 139055023, me ha proporcionado una factura número 1159. Yo he firmado un contrato, como si yo le he puesto este nombre, esto no hay norma, pero yo le he puesto este nombre por control interno, que significa para mí contrato, gerencia administrativa financiera 112 del 2018, o sea, desde ese año está viniendo mi contrato, ¿no? Entonces le estoy pagando, en este caso, 68.000 bolivianos era el contrato, por eso dice aquí importe de la factura o del documento, en este caso en el 2018 hemos pagado, hemos firmado un contrato por 68.000, me ha dado la factura con su número de autorización, ¿sí? Estoy sacando de la cuenta del Banco Nacional, en este caso es mi cuenta, ¿no? Aquí dice número de cuenta a la cual estamos sacando el dinero, y el monto de pago. Como ves acá, este monto es menor a 50.000, pero el acumulado, que habíamos hablado ayer, ¿no? El contrato acumulado es más de 50.000, ¿no? Por eso estoy bancarizando, no tanto porque estos 27.000 es menor, el pago que estoy haciendo es menor a 50.000, no, tiene que ver el total del contrato. Esto, por lo menos en el año 2015, muchos contadores se aprovechaban de esto, ¿no? O sea, decía, te voy a pagar, digamos, ponle 60.000 bolivianos, pero te voy a pagar en 3 pagos, un pago de 20, otro pago de 20 y otro pago de 20. Como en ese momento, el 2015, no había este concepto todavía, entonces muchos evitaban la bancarización por hacer esos pagos fraccionados. Ya el año 2017 el Servicio de Impuestos ya se dio cuenta de esto y dijo, no, ahora pesa el contrato global independientemente el pago. Si el contrato global, sea el crédito inclusive, no sobrepasa los 50.000, tienes que bancarizar, independientemente que los pagos parciales sean menores a 50.000. Por eso aquí estoy bancarizando este pago de 27.000, porque hay un contrato de 68.000 que se había firmado en el 2018. Ahora, puede ser que estos 27.000 sea el pago final de estos 68.000, puede ser, ¿no es cierto? Pero en este caso el monto acumulado dice es el primer pago de esto. Entonces, estoy acumulando los 27.000 y tengo que llegar en el futuro a 68.000. Enseguida vamos a ver con más detalle esto de acumulado. El número de NID de la entidad financiera, el número de NID del Banco Nacional, el número de depósito al cual estoy depositando, en este caso estoy depositando en la cuenta del cliente, si quieres, ¿no?
en este caso con este depósito, con este número de depósito que el banco me lo está dando, o en este caso número de cheque puede ser, ¿no? Y lo que decíamos aquí, ¿no? El numeral 1 era para pagos en efectivo, ¿no? A ver, volvamos aquí para que te ubiques lo que estamos haciendo. A ver, voy a dejar un ratito de compartir esto para volver a este formato que te he mostrado, ¿no? Entonces, te das cuenta, estamos cumpliendo esto, ¿no? Primero dice el 1 si es al contado, número de NID, aquí el 1 porque es compra con factura, y lo que estamos viendo en este momento es esta parte, ¿no? Que es, digamos, lo que más un poquito chocamos. El 1 cuando sea con cheque, el 2 cuando sea orden de transferencia, etcétera. Entonces, dentro de ello, lo que estoy haciendo ahora en este mi ejercicio, en esta mi hoja de bancarización, estoy pagando con cheque, ¿no? El 20 de diciembre, perdón, de noviembre, ¿no? Con un contrato que sobrepasa los 8.000, los 50.000 como hecho generador. En el otro caso, lo mismo, ¿no? Estoy pagando en efectivo el 28 de enero del 2020, me están facturando, mi proveedor, que es la empresa de servicios de limpieza integral, tiene un número de NID, ese número de NID, ¿no? De alguna manera está respaldando la factura que me están entregando, la factura 214, si me sigues con el cursor, ¿no? Este contrato de limpieza seguramente en nuestras instalaciones tiene también un contrato, ¿no? Un contrato de la gerencia entidad financiera por 62.000 bolivianos. Esa factura tiene un número de autorización. Puedes verificar vos en algún momento a través de el software Quirquincho se llama, ver si, y lo puedes bajar obviamente ese software Quirquincho del Servicio de Impuestos Nacionales, y con eso verificas que si la factura que te están dando es original. Y en esa factura, en ese sistema, te va a pedir, por ejemplo, este número de autorización, y con eso verificas que el NID es legal, la factura es legal, y también la autorización de alguna manera de la factura es también buena, valga el término. Entonces, simplemente es el número de autorización. Estamos depositando en este caso de nuestra misma cuenta, el Banco Nacional, con la particularidad y la diferencia de la anterior operación, que en este caso estoy pagando los 62.096, que es el contrato, y estoy pagando el 100%, ¿no? Los 62.096, por lo tanto en un monto acumulado de la misma manera, con en este caso el NID de la entidad financiera a la cual estamos depositando, y con un cheque seguramente, o girar el cheque, ¿no? Que de alguna manera el numeral 1 nos demuestra esto, ¿no? Entonces en este caso estamos pagando por la factura del total, ¿no? El tercer caso, ven, iremos viendo en este caso, también estoy pagando con en efectivo, por eso coloco el numeral 1, ¿no? El 5 de agosto del 2020, en este caso dice es una compra facturada a Cerebo SRL, ¿no? Tiene un número de factura 791 con un NIT 1317311024. Yo tengo como control interno otro contrato, en este caso el contrato de la gerencia administrativa financiera por, vamos a suponer, servicios de asesoramiento a Cerebo SRL, por ejemplo, el contrato 14 del año 2020. Y en este caso el contrato, igual que el primer caso, es por 89.571, tiene su número de autorización. Estoy haciendo una transferencia del Banco Unión, por ejemplo, ¿no? Y estoy pagando una primera cuota de 26.000. Debo llegar a pagar en el tiempo 89.000, pero porque el contrato sobrepasa los 50.000, independientemente a el pago parcial que estoy haciendo, es por eso, por estos 89.000, que está ingresando esta operación a mi declaración de bancarización, ¿no? Y de alguna manera el NID del banco en el cual estoy depositando, en este caso, el número de cheque y la fecha, en este caso también el numeral 1 porque estoy pagando con cheque, ¿no? Vamos al otro caso. También una compra facturada, en este caso pagada con factura y en efectivo, uno facturada, a Decosur Decoraciones, Decosur Limitada, con su NIT, con la factura 1159, todo tiene contrato, lo que decía, tienes que acostumbrarte a tener un contrato. Estoy pagando, dice, un contrato de 68.000
361 bolivianos, un número de autorización, un número de cuenta, etcétera, pero estoy pagando una primera cuota de 41.000, similar a las otras operaciones, la primera y la tercera. En este caso 68.000, estoy pagando los 41.000, ¿no? Estoy pagando los 41.000 y en este caso, ¿no? 68.000. Como ves, ¿no? Como ves, es el mismo contrato, si ves aquí, ¿no es cierto? En este caso de costos de decoraciones, también de costos de decoraciones, el contrato era 68.000, una primera cuota de 27.000 y una cuota final de 41.000. Aquí estaba acumulado, como me sigues en el cursor, 27.000 más el segundo pago, 68.000, con lo cual se habría cumplido este contrato. Pero la particularidad de este pago es que ya no lo estoy haciendo con cheque, sino he hecho una transferencia bancaria. Aquí entonces coloco el numeral 3 propiamente dicho, ¿no? Y ese numeral 3 de alguna manera me está diciendo que ha habido una transferencia bancaria y ya no he pagado con cheque. Entonces esas diferencias las tienes que ir vos viendo y tomando en cuenta cómo se está realizando la operación propiamente dicha. Continuemos a ver, pasaremos a lo que es el numeral 1, perdón, ¿por qué? Porque es una operación de compra en efectivo, ¿no? Del 28 de marzo de 2020, una operación facturada, por eso estoy colocando el número 1, si me sigues con el cursor. Tiene un número de NID al Colegio de Auditores de La Paz. Le estoy pagando un monto, en este caso de 57.000 bolivianos, vamos a suponer por una solvencia de balances o un pago de solvencia, por ejemplo, para un revalúo técnico, digamos, y en muchos casos esa solvencia no tiene un número de contrato. Si bien el colegio de auditores, colegio de abogados y otras instituciones civiles, diremos así, ¿no? Los servicios que me prestan, como en este caso el colegio de auditores, no voy a firmar un contrato con ellos porque la solvencia del profesional, por ejemplo, que me ha hecho un revalúo técnico, por ejemplo, yo he firmado contrato con el profesional, no con el colegio de auditores, por ejemplo. Entonces, ese caso hace de que no exista un número de contrato porque no he firmado un contrato directamente con el colegio de auditores, sino estoy pagando una solvencia que sí es facturada, por eso tiene su NID y obviamente tiene su número de orden de la factura, pero en este caso no tengo contrato, entonces lo voy a dejar en cero, no voy a poner un número de contrato, no tengo que dejarlo en blanco, sino en cero, ¿sí? Y dice, he pagado 57.000 bolivianos por esa solvencia, 57.000 bolivianos en total, y también la he girado con un cheque, ¿no? Pero la particularidad es de que no existe contrato porque este tipo de instituciones de alguna manera pasa así con esta institución, ¿no? Imagínate que vos estás haciendo construir un parte de tu oficina y para que de alguna manera la alcaldía te autorice tu construcción tienes que presentar, por ejemplo, un estudio de suelos, tienes que presentar un diseño estructural y esos diseños de suelos, ese diseño estructural, tienes que pagar por la pisación, se llama así, al colegio de ingenieros, por ejemplo. Lo mismo, el colegio de ingenieros no va a firmar un contrato contigo, sino es un arancel que se paga por ese tipo de servicios, ¿no? Entonces, de alguna manera, estoy pagando con cheque, ¿no? Y si bien no existe contrato, la operación de bancarización es similar a la que hemos visto. La única particularidad es que no existe el número de contrato, ¿ya? La siguiente operación, también una operación de compra, en este caso, ¿no? En efectivo, pero os pongo el número 1, de tal fecha, el 29 de marzo del 2020, el tipo, en este caso, una compra facturada de Nacional Seguros Vida de Salud, Vida y Salud Sociedad Anónima, tiene una factura y de alguna manera entonces tiene también un IVA. La particularidad aquí es que el número de contrato ya no es el correlativo en algún caso de nuestro control interno, como en este caso Gerencia Administrativa Financiera, el contrato C-G, AF, etcétera, sino el contrato ya es determinado por la ASFI, ¿no? Es decir, los números de contrato ya son controlados y determinados por la ASFI, por la Intendencia de Valores, y de esa manera entonces aquí tenemos el número propiamente de contrato, ¿no? El contrato de la Nacional de Seguros en este caso. Pero el pago, en este caso el total, los 351.000, que de alguna manera también dice estoy pagando con un cheque,
pero el contrato ya es de la empresa de seguro o la aseguradora en algún caso, ¿no? Entonces, particularidad tienes que ver, pero la particularidad es esto, ¿no? Esto es lo que prima, lo que estoy pintando, que sea mayor o igual a 50.000, y cuando el contrato total sea mayor a 50.000 y exista acá pagos parciales menores a 50.000, tiene que bancarizarse dando siempre la solvencia a que el contrato, el total del contrato pasa más de los 50.000, ¿no? Bien, la otra operación, aquí también dice, de alguna manera, estoy pagando en efectivo el 17 de julio del 2020. Pero la particularidad de aquí, el número 2, y hemos dicho que el número 2 era retenciones, ¿no? En este caso, entonces, estoy contratando al señor Luis Gregorio Quispe Zapata, ¿no? Y dentro de ello, con este señor Gregorio, estoy firmando un contrato, vamos a suponer que es dotación de ropa de trabajo. Entonces tengo el contrato 96 del 2020 por un total, ¿no? Por un total de 81.120, como ves aquí, los tres de color verde, ¿no? Y le voy a pagar en 3 cuotas, ¿no? Vamos a suponer, a la primera entrega de la ropa de trabajo, 24.000, la segunda entrega, otros 24.000, y la tercera, 32.000, ¿no? Pero este valor tiene que ver con esto, con las retenciones. Aquí les voy a explicar con más detalle. Entonces, al señor Gregorio le estoy comprando o le estoy firmando el contrato para dotación de ropa de trabajo, y el señor me dice que no tiene factura. Por lo tanto, yo voy a hacer un contrato en primera instancia por la dotación de ropa de trabajo por un total de, en este caso, si sumamos 28.000 más 28.000 más 38.400, a ver, haremos aquí. Para que me entiendan, haremos aquí. A ver, vamos sumando aquí. Mira, le estoy pagando al señor, o por lo menos voy a firmar un contrato de 28.000 el primer pago, más 28.000 el segundo pago, más 38.400 el segundo pago. Estoy firmando un contrato por 96.000. 96.000. Pero no me va a dar factura. No me va a dar factura. Entonces, primero, este contrato, el 96 quebrado 20, es por dotación de ropa de trabajo al señor Luis Gregorio Quispe Zapata, con carnet de identidad. Aquí entonces no tiene NIT, voy a poner su carnet de identidad, 7057018, y el pago o los pagos que le voy a hacer están respaldados por el comprobante de ingreso 070103, ¿no? Es decir, vamos a suponer que es julio, el comprobante 103, agosto el comprobante 86, y septiembre el comprobante 10. Entonces esto ya tiene que ver con el comprobante contable. ¿Por qué? Porque él no tiene número de factura, sino un comprobante, o en algún caso si tienes una planilla de retenciones. Y eso tiene que estar respaldado por un contrato. Pero la particularidad es que no me va a dar factura, por lo tanto acá no tiene número de factura, por eso estoy poniendo el número del comprobante contable. Te vuelvo a repetir, no puedes dejarlo en blanco, y mejor si tú te respaldas, si alguien viene a revisar, te dice por qué y dónde está este señor Gregorio, por qué le has bancarizado, etcétera. Entonces ahí vas a ver que en el comprobante 07103 ya has hecho una retención, ¿no? Entonces, de esa manera, primero que estoy, dice, aplicando lo que es las retenciones. Aquí entonces en el número de autorización, como no tiene factura, voy a poner siempre, dice, el número 4, así dice la norma, ¿no? Pero ¿por qué estoy pagando 24.336 y debería pagarle 28.000? Porque estoy haciendo retención. ¿Qué quiere decir? A ver, partamos de acá. Estoy pagándole entonces, en este caso, a el señor Gregorio una cuota de 28.800. Ustedes saben que yo tengo que retener el IUE del 12,5%, y tengo que retenerle el IT del 3%, ¿no? Entonces, 28.000, ¿no? Así le pondremos, por, en este caso, 0,125, que es el IUE, ¿no? No le voy a pagar 3.600 de esos 28.000. Lo mismo en este caso, los 28.800 que tengo que pagarle, pero le voy a pagar menos el 3% que le corresponde a la retención del impuesto de la transacción, 864. ¿Cuánto le voy a retener?
3.600 más 300 más, perdón, más 864, ¿sí? Aquí mejoramos porque nos confundamos, más 3.600 más 8.864, no le voy a pagar esto, ¿no? Esto para mí se va a llamar, si quieres, ¿no? Las retenciones de estos impuestos. Entonces, el líquido, así le vamos a llamar, el líquido pagado en algún caso, el por pagar, va a ser los 28.000 de su cuota, 28.800, menos los impuestos que estoy reteniendo, 24.336, acá está entonces el monto, 24.336, que va a ser pagada con un cheque el 12 de julio. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, esto tiene que ver con el pago, ¿no? En este caso le estoy pagando, dice, 24.000, ¿sí? En el segundo pago le voy a hacer 24.000. Aquí en la columna del acumulado, esto es bien importante, mira, el primer mes acumulado 24.000, en el segundo pago 24.000 que ya le había pagado en el primer mes, más 24.000 ahora del segundo mes, le estoy pagando 48.000, más 32.000 que le estoy haciendo un pago final, le estoy pagando un total acumulado de 81.000. Estos montos son menores a 50.000, pero lo estoy bancarizando porque hemos visto que el contrato así se ha dividido acá, ¿no? Así está dividido acá. El contrato global, el 96-2020, es por un total de 96.000 bolivianos. Y si a estos 96.000, ¿no? Le sacamos los dos impuestos, 12,5 y el 3%, que son básicamente el 15,5%, ¿no? En este caso, entonces, no le voy a pagar, si quieres, 14.800, ¿no? Y en este caso 96.000 menos los 14.800, perdón, me estoy equivocando, menos los 14.800, 81.120, que como ves tiene que ver con este importe, ¿no? Estos 81.120 que tiene que ver, ¿no? Con el global de las retenciones. Entonces esas cositas lo tienes que tener en cuenta. Como ves, esta retención ya no estará en el libro de compras, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene factura. Ah, pero sí tiene que estar en el auxiliar de bancarización. ¿Por qué? Porque esta operación está por encima de los 50.000. Entonces es un poco complejo, ¿no? De entender, te das cuenta. Pero una vez que hagas la práctica, ya vas a saber qué cosa tiene que estar en tu libro de compras, qué cosa tiene que estar en bancarización. Por ahí ambos, por ahí en este caso, en el caso, por ejemplo, vamos a poner de Decosur, por ejemplo, va a estar en el libro de compras y va a estar en la bancarización, porque de alguna manera están cumpliendo ambos requisitos, ¿no? Entonces esas particularidades hay que tenerla pendiente en el libro de bancarización o el auxiliar de bancarización. Muchos consideran que porque este pago es menor a 50.000 no se bancariza. Si no lo hace, si bueno, viene la revisión del servicio de impuestos, pues incumplimiento a deberes formales. La multa mínima para personas naturales por la no presentación de este registro, 50 UFBs para personas naturales, ¿no? Y en el caso de las empresas o personas jurídicas, 250 UFBs. La UFB está a 2 pesos, más o menos 2 bolivianos, 500 bolivianos por cada mes que no presentes el libro de bancarización o independientemente el libro de compras. Si no has presentado el libro de compras de enero, más no has presentado la bancarización del mes de enero, entonces 500 UFBs, entonces 1.000 bolivianos de multa, ¿no? Multiplicarle por todo un año que no has presentado. 1.000 bolivianos por 12 meses, 12.000 bolivianos, más accesorios, multas, etcétera, ya directamente, ¿no? La gente a veces hace a la loca, diremos, y bueno, ya no presenta más, después vienen los problemas cuando tienes que sacar una factura, obviamente hay, echa la ley, echa la trampa, digamos, ¿no? Hay formas de que saques otro NID con otro nombre, con otro de tus socios, no sé, muchas cosas más, pero que de alguna manera tienen su particularidad. Bien, pasemos al otro registro. En este caso dice, estoy comprando una transacción, estoy haciendo una transacción en efectivo el mes de septiembre, pero mira la particularidad, ya no es compra el efectivo, ¿no? Es decir, compra facturada, perdón, ya no es retenciones, sino es compra de un bien inmueble. Estoy comprando en este caso un departamento, una casa, un terreno, etcétera, etcétera,
al señor Igbar Elefson, ¿no? Elefsen, perdón, con el carnet de identidad 3722-145, se ha pagado con el comprobante de egreso 47 del mes de septiembre, ¿no? Y dentro de ello no estoy anotando aquí un contrato, sino el número, por ejemplo, de bien inmueble 502.72, y el monto global es de 4.524.000 bolivianos, ¿no? No tiene, dice, un número de autorización. Estoy registrando también en algún caso el bien de inmueble, ¿sí? El número de cuenta a la cual estoy depositando, pues estoy pagando, dice, con el número 4. ¿Se acuerdan que era el número 4? Era transferencia bancaria, ¿no? Esto es una transferencia bancaria, ¿sí? Por, en este caso, 4 millones, ¿no? Que de alguna manera aquí lo estamos haciendo, estamos pagando 4 millones por un total de 16 millones de bolivianos que hemos comprado la casa, ¿no? Seguramente hay otro pago más adelante, más antes, solamente para el ejemplo. Lo mismo estoy pagando el impuesto a la transferencia municipal, el IMT, impuesto municipal a la transferencia, el 3% seguramente del total de la compra de la casa, por 135.720. Al gobierno municipal de La Paz, con un número de comprobante. No hay contrato, como te decía, no voy a ir a firmar un contrato con la alcaldía por el pago de un impuesto. Entonces, de alguna manera no tengo un número de contrato, pongo el número 0, y el número del inmueble, ¿no? Como número o de boleta de depósito de el impuesto municipal a la transferencia, y ese impuesto de alguna manera sí se está pagando con un cheque dirigido a la alcaldía o gobierno autónomo municipal de La Paz, ¿no? De alguna manera entonces pasa esto que les estaba mostrando. Las siguientes operaciones, lo mismo, un pago en efectivo, facturado al señor René Gutiérrez, a Monopol, a la empresa de servicios, etcétera. Como ves, algo similar, ¿no? Al señor Ramiro Marcelino Bellido Calderón le estoy pagando, dice, 254.000 bolivianos, ¿no? Y aquí le estoy poniendo, como ves, falta, ¿no? A ver, expliquemos un poquito por qué yo le pongo falta, por ejemplo. Primero que estoy pagando al señor Bellido, ¿no? En efectivo, con factura me está entregando por un servicio con un contrato por 250.000 bolivianos. Parece que todo está bien, ¿no? Pero de alguna manera yo le estoy poniendo falta aquí. ¿Por qué? Porque puede ser que me falte, por ejemplo, el carnet de identidad, la fotocopia de carnet de identidad del señor Ramiro Marcelino. O de alguna manera, ¿no? La factura, por ejemplo, me la tenga que cambiar, por ejemplo. Entonces, mientras no tenga el 100% de seguridad de respaldo fehaciente a mí, de mi bancarización, yo me pongo, si quieres, este registro de falta para que me dé cuenta que falta algo acá, ¿no? Es mi ayuda a memoria, si quieres. ¿Por qué? Porque pasa el mes, pasan los días, etcétera, y la mente es tan frágil que te olvidas, ¿no? Y cuando tienes que enviar el libro de bancarización, etcétera, recién te vas acordando, y cuando te vas acordando ya no te acordabas qué faltaba aquí, etcétera. Entonces yo generalmente me pongo esta falta, etcétera, porque de alguna manera falta revisar, falta sustentar, quizá aquí en el contrato de alguna manera falta una firma, quizá la factura, si bien me han entregado, eh, puede ser que no haya sacado fotocopia del comprobante, de la factura del comprobante para mi respaldo de bancarización, etcétera. Entonces aquí de alguna manera yo me voy poniendo mis ayudas, memorias en cuanto a ciertas cosas que puedo ir dando, ¿no? Entonces, esa es la forma, de alguna manera, de registrar el libro propiamente de bancarización en el caso de las compras. Ahora, en el caso de las ventas, como ves, vamos a ver ahora el libro de ventas, ¿no? Es lo mismo, ¿no? A ver, entremos un poquito aquí. Este es el libro de ventas. ¿Cuál es la particularidad? De que aquí estoy, dice, siempre, ¿no? Registrando una modalidad de transacción, la misma, 1 si es el contado, 2 si es factura, perdón, el crédito, la fecha, ¿no? La fecha, como ves aquí, en el numeral 3 ya es el número de la factura, a diferencia, por ejemplo, de la compra, mira,
Volvemos acá. Acá tenía el tipo de transacción. En la bancarización de ventas ya no hay tipo de transacción, ¿no? Porque se supone que todo es transacción, ¿sí? Todo, independientemente que sea al crédito, sea al contado, ya es una transacción, ¿sí? En este caso, entonces, número de factura, la factura que yo estoy emitiendo, el monto facturado, aquel monto por el cual estoy emitiendo la factura de venta, ¿no? Número de contrato, si no tengo número de contrato, imagínate que vendo, no sé, ponte azúcar, digamos, ¿no? Y pues mis clientes son esporádicos, un poco difíciles es firmar contratos con la tradicional, digamos así, que vienen a comprar y se van, puede ser que mañana vuelvan, como que no, etcétera, ¿no? Mis facturas que de alguna manera tienen un número de autorización, ¿no? Y en este caso también el NID del cliente, el nombre del cliente, ¿no? El documento de pago en este caso, ¿no? La cuenta, como ves, similar, ¿no? Lo único que desaparece en el caso de las ventas, ¿no? Es el numeral 1 y 2 que tiene que ver con eso, ¿no? Con el tipo de transacción. Entonces, de esa manera se presenta también el libro propiamente de ventas, si es que tus ventas son mayores a 50,000, ¿no? De alguna manera, entonces, aquí creo que tengo el de ventas, no. En este caso, vamos a suponer, ¿no? Que somos un instituto, digamos, ¿no? Y nuestras ventas, diremos así, no pasan los 50,000. Imagínate que pago 500 bolivianos por mensualidad, ¿no? Así existe un contrato de tracto sucesivo por 10 meses, ¿sí? 500 bolivianos por 10, por cada estudiante, si quieres, va a ser 5,000 bolivianos nomás. Entonces, el hecho de que mi tracto sucesivo, inclusive en la venta, sea menor a 50,000, no me obliga a bancarizar, ¿no? Si yo vendo, por ejemplo, siempre por menos de 50,000, tengo mis contratos por menos de 50,000, etcétera, no es obligatorio hacer la bancarización en el libro de ventas. Pero si de pronto vos estás vendiendo, no sé, imagínate insumos para industria y tus valores de venta sobrepasan los 50,000, así sean pagos parciales, etcétera, de alguna manera entonces tienen nomás que hacer que se bancarice ese tipo de todo aquello que significa el pago de la bancarización. ¿Ya? Entonces, una vez no os voy a poder mostrar hoy día lo que es ya el envío, porque primero que lamentablemente cuando tienes que mandar a través de el CIAT, por ejemplo, ¿no? Tienes que tener el número de NID, etcétera, y dentro de ello no se puede mandar algo falso si quieres, ¿no? Tiene que ser necesariamente algo que exista. Entonces es simple y llanamente, ¿no? Ustedes en la plataforma del Classroom van a encontrar cómo se envía y es simplemente cargar el archivo, ¿no? Te pide en el CIA, te pide que cargues el archivo el cual te he mostrado y simplemente enviar, empaquetar y enviar nada más. Y luego te sale un recibo, ¿no? Así de envío, el cual es el sustento de envío de esta operación de bancarización propiamente dicho. Bien, si hay alguna pregunta.